Hola, ¿qué tal? En este video veremos lo que son las habilidades del pensamiento. Las habilidades del pensamiento son los procesos mentales que permiten a las personas procesar información, adquirir conocimientos y resolver problemas. Las habilidades del pensamiento se clasifican de la siguiente manera, como son las habilidades del pensamiento básicas, dentro de las que destacan la observación, la comparación, la relación, la clasificación y la descripción. Las habilidades del pensamiento analítico y las habilidades del pensamiento críticas y creativas, o bien pensamiento crítico. Las habilidades del pensamiento básicas permiten comprender de manera general y son de gran utilidad para la vida cotidiana. Se ubican en el nivel prereflexivo, sirven para transitar en el mundo cotidiano y tienen una función social. Proporcionan apoyo para el desarrollo de las habilidades analíticas del pensamiento y para comprender de manera general cualquier situación o tema. Básicamente son la base de todo el pensamiento, ya sea crítico, analítico o cualquier pensamiento se basa en esto. Bien, la observación. Es un proceso mental que fija la atención de una persona, objeto o situación para identificar sus características. Esta tiene dos momentos, un momento concreto, en el cual se hace uso de los sentidos para captar las características de la persona, objeto, evento o situación. Y también tiene un momento abstracto, que tiene que ver con la reconstrucción de los datos en la mente. La comparación. El proceso de comparar consiste en el establecimiento de diferencias y semejanzas entre personas, objetos, eventos o situaciones. El establecimiento de semejanzas permite generalizar, el de diferenciar o particularizar y como consecuencia de ambos, pues comparar. En la comparación, el concepto de variable facilita el proceso, el cual representa una característica del objeto de observación y puede ser cualitativa o cuantitativa. Depende, obviamente, lo vamos a clasificar si, por ejemplo, es una fruta, si es un animal, si es un instrumento, si es un aparato tecnológico. Y pues la cuantitativa vamos a diferenciar cuál tiene más, cuál tiene menos, cuál es más grande, cuál es más pequeño. La relación. En la relación se llega un paso más allá en el proceso de la información, es decir, se consideran pares de características de una misma variable provenientes de la comparación y se conectan mediante un nexo entre ellas. Los nexos utilizados pueden ser mayor que, menor que, igual a y diferente a. Por ejemplo, aquí tenemos A, B y C. Puede ser que A sea mayor que A sea menor que C, que B sea mayor que A, pero a fin de cuentas todos tienen una relación en el centro, en el cual todos forman, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, son letras, y esa es su relación, a pesar de que una sea más grande o más pequeña, igual o diferente, todas forman parte de un cual, que pues es lo que significa la relación. Clasificación. La clasificación es un proceso mental que permite agrupar personas, objetos, eventos o situaciones que jamás se han visto con base en sus semejanzas y diferencias. Es una operación epistemológica fundamental que nos ayuda a definir conceptos y plantear hipótesis. Aquí, como lo vemos, es muy fácil hacerlo, un ejemplo muy claro de la clasificación, pues son los hongos, de que obviamente forman del reino fungi, que es su clasificación, pero aparte de eso, pues se clasifican en diferentes, como pueden ser que sean trufas, que sean hongos venenosos, que sean hongos incluso que ocupan como recreativos y con hongos que se pueden comer, todos esos tipos de cosas son las que se pueden llegar a clasificar. Descripción. La descripción es el proceso mediante el cual se informa de manera clara, precisa y ordenada las características del objeto de la observación. Se puede describir de lo general a lo particular, de lo inmediato a lo inmediato, etc., dependiendo del propósito de la descripción. Frecuentemente el producto de la observación se expresa en forma oral o escrita, por lo que la calidad de la información depende de la claridad del lenguaje utilizado y de cómo se representan los datos. Se debe seguir un orden y utilizar un lenguaje claro y preciso. Y aquí vemos un ejemplo. Puede ser que describamos un objeto tecnológico con lenguaje técnico, en el que ocupemos términos como vamos a describir, supongamos una computadora, tiene 4 GB de RAM, tiene 250 GB de disco duro, tiene procesador de gráficos, procesador de video, procesador de texto incluso. Y todo este tipo de cosas son las que forman una descripción.
Pensamiento analítico. El pensamiento analítico es la capacidad y habilidad para resolver un problema. Es un pensamiento razonable y reflexivo que se centra en decidir qué hacer o en qué creer, y la relación existente entre ese problema y el entorno. El rasgo distintivo de este tipo de pensamiento es que divide el objeto de estudio en partes más pequeñas que son identificadas, categorizadas y analizadas por separado, para obtener una respuesta o solución, trasladándola o aplicándola al todo. Bien, el pensamiento analítico se fundamenta en evidencias y no en emociones. Es cuestionador, pregunta qué y por qué, recurre al análisis. Es detallista y metódico, desarrolla la habilidad de investigar y organiza los pensamientos con precisión y claridad. Descompone las partes de un problema para entender su estructura y cómo se interrelaciona, pudiendo identificar lo relevante de lo irrelevante. Este tipo de pensamiento nos va a ayudar a resolver problemas, más que nada. Y pues aquí están unas particularidades del pensamiento analítico. Bueno, pues como lo dice su nombre, es analítico. Disgrega las partes de un todo para analizar el significado de cada una de ellas, interesándose más por los elementos que por las relaciones. Es secuencial, sigue pasos en secuencia para el análisis, estudia linealmente, sin saltos ni alteraciones, cada una de las partes y las va incrementando hasta llegar a la solución. Es resolutivo, en todo momento está enfocado en la búsqueda de una solución, ya sea para resolver un problema o para tomar una decisión. Es como lo comentaba hace un momento. Este pensamiento se va a basar en el análisis, en checar todo lo que está a mis posibilidades, por ejemplo, para resolver un problema o para tomar una decisión. Esto va a basarse siempre en el análisis y en el qué y por qué de las cosas. Las principales funciones del pensamiento analítico. El pensamiento analítico tiene muchas funciones. Es de uso común en la escuela, sin embargo, en el mundo organizacional lo requerimos principalmente para las siguientes funciones: resolver problemas, tomar decisiones y concientizar procesos cognitivos. Por último, el pensamiento crítico. Todo ser humano es un ser pensante y todas las actividades que realiza dependen de la calidad de su pensamiento, es decir, de la forma razonada que utiliza dicho pensamiento, que lo lleva a la realización de conclusiones en su vida cotidiana. Por ello, para tener un pensamiento con calidad se debe empezar por comprender las estructuras básicas que dan origen al pensamiento y a la forma de descifrar. Aquí vemos cómo el pensamiento crítico nos ayuda a razonar, a solucionar y a evaluar las cosas en la vida cotidiana. Las 8 estructuras básicas del pensamiento crítico. Estas 8 estructuras son las que forman el pensamiento crítico, las que forman a nosotros como personas. Lo que es el punto de vista, el propósito, el problema en cuestión, conceptos, información, inferencia e interpretación, presunciones e implicaciones y consecuencias. Todo esto es lo que nos forma como seres pensantes, por decirlo de alguna manera. Nuestra forma de ver las cosas, el por qué lo vemos, el por qué eso puede ser un problema o una solución, los conceptos que tenemos sobre esa cosa, la información que tenemos sobre ello, la inferencia o cómo lo interpretamos, las presunciones y implicaciones y consecuencias que llevan de lo que está pasando. Las 8 estructuras básicas del pensamiento permiten que cuando el ser humano piense, tenga un propósito o un objetivo en mente, que se plantee preguntas, que use información de hechos, datos o experiencias, que utilice conceptos, teorías o leyes, que realice inferencias o conclusiones, que pueda formular suposiciones, que genere implicaciones para saber si su razonamiento es correcto o no, y que pueda incorporar su punto de vista. De esta manera resulta de gran importancia aplicar estos 8 elementos en una situación diaria o cotidiana, para que las acciones realizadas prevengan a conclusiones reflexivas y razonadas y no arbitrarias. Y pues bueno, eso es lo que se vio a grosso modo en este curso de habilidades de pensamiento, lo que yo logré tomar y lo que logré aplicar en mí. Este tipo de pensamiento, pues como ingeniero poco a poco se va incrementando y tiene que incrementar. Usamos cada vez más el pensamiento analítico, utilizamos cada vez más el pensamiento crítico y pues obviamente las funciones básicas van formándose cada vez más y van creciendo. Entonces esto es lo que es para mí las habilidades de pensamiento. Y pues, gracias.